Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en estos tiempos difíciles de cambios para la humanidad, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala de la gran tribulación, demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca del espíritu contrario, la máxima de experiencia en su tercera parte, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su edificación y aplicación. Hablemos de la actitud consecuente del creyente. Los cristianos hemos sido llamados a una vida de victoria y obediencia al mandato de la obra de Dios, es decir, completar la obra de Jesucristo en la tierra, de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Ahora bien, el reino de Dios no avanza como debería debido a los obstáculos que se presentan en la vida del creyente, como la incredulidad, la oposición espiritual de los demonios, la falta de predicadores y misioneros, la falta de intercesores y finalmente la falta de verdaderos creyentes. En primer lugar, usted como creyente tiene dos enemigos espirituales que lo mantienen estancado, que son Satanás y sus demonios y usted mismo. Igualmente, el primer campo de batalla espiritual es nuestra mente, nuestro mundo interior, nuestros pensamientos. De manera tal que nuestros pensamientos no alineados con Dios son nuestro primer enemigo. De manera tal de que somos nuestros propios enemigos. Todo creyente debe guardar su mente constantemente. El rey David dijo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, o de mi mente, delante de ti, oh Jehová. Nuestra mente crea pensamientos e ideas arraigados en conocimientos e informaciones que hemos recibido de diversos medios visuales, audibles o escritos, los cuales conforman nuestros patrones de razonamiento y pensamientos que pueden ser correctos o incorrectos, dependiendo de su veracidad. Los patrones de pensamiento incorrectos se conocen como fortalezas mentales. Repito esto: los patrones de pensamiento incorrectos se conocen como fortalezas mentales, ya que presentan oposición a cualquier cambio de idea mediante argumentos justificativos e hipótesis de estos, que se pueden establecer como doctrinas de error. Por ejemplo, una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad creíble. Un mal hábito repetido muchas veces se convierte en una mala práctica aceptada. En la vida cristiana debemos derribar toda fortaleza mental que se oponga al conocimiento de Dios, como toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuración, detracción, odio, injuria, soberbia, altivez, invento de males, desobediencia a los padres, deslealtad, desafecto natural, implacables sin misericordia, toda incredulidad y la imaginación desmedida, entre tantas fortalezas mentales. La inducción de Satanás en nuestra mente es la de crear pensamientos contrarios
a la voluntad de Dios. Entonces, la mente divaga en los pensamientos de la carne y se crean posiciones contrarias a la mente de Cristo. Jesucristo venció la tentación o el desvío de la mente con la palabra de Dios, cuando dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, hay que conocer la palabra de Dios y el poder del Evangelio para nuestro provecho y protección. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos del 8 al 9, contenido en la Biblia en el Antiguo Testamento, leemos lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros, debido a su naturaleza espiritual santa. Es decir, son el origen del amor y el bien, en los cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre permanecen igual, por lo cual son confiables. Son pensamientos altos, puros, edificantes, constructivos e incomparables, que marcan la sabiduría eterna de Dios. Un pensamiento sabio es aquel que sobresalta, se destaca de lo común y cuando se aplica, viene a resolver situaciones que humanamente eran imposibles de resolver. A este respecto, el libro de Isaías en el capítulo 55, en el versículo 10 al 11, se establece. Y leemos: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié, dice Jehová, nuestro Dios. Igualmente el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 5, leemos: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Ahora bien, ¿a quién no le gustaría ser sabio y tener los pensamientos de Dios? ¿A quién no le gustaría ser sabio y tener los pensamientos de Dios? Muchos de nuestros problemas en la vida se deben a que no sabemos cómo controlar nuestros pensamientos y estos se convierten en los dichos de nuestros labios. Es decir, no pensamos lo que decimos y luego nos arrepentimos de lo que hemos dicho. Y deberíamos saber que las palabras no regresan vacías y el daño que pueden causar por el descuido e impulso descontrolado. Ejemplo, una ofensa puede permanecer vigente en el tiempo y es de perpetua memoria en la mente del ofendido. Por eso se producen las venganzas, las vendetas, por recuerdos malignos penetrantes sin perdón. Por lo general, si alguien nos ofende, inmediatamente buscamos cómo defendernos y devolvemos la ofensa, creando un caos de ofensas que van y vienen. Esta actitud se debe justamente a lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 45, donde leemos: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo
Del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de la abundancia de la mente habla la boca. Lo que llena tu mente se desborda en tus gestos y palabras. Somos el producto de nuestros pensamientos. Estimado oyente, en el libro de Romanos, contenido en la Biblia, en el capítulo 12, versículo 18 al 21, leemos lo siguiente: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si alguien lo trata mal, no devuelva el mal recibido. No tome venganza, porque a paz nos trajo el Señor. La palabra de Dios nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Nuestra meta ideal como creyentes es rescatar las almas para Jesús, para el reino de Dios, realizando el bien y predicando la palabra. Al repasar este versículo, podemos ver que Dios tiene cuidado de todas las cosas hasta cuando el enemigo nos hace daño o la guerra. Dios se encarga de las personas malas y que éstas reciban las consecuencias del castigo de su maldad. Aún así, Dios se conduele de los malvados cuando se arrepienten. El odio y la indiferencia ha escalado profundamente en la humanidad y tenemos que ser sabios, inteligentes, para no dejarnos arrastrar por el odio, la indiferencia y la maldad. Tenemos que ser lentos para airearnos o ponernos de mal humor, como establece el libro de Números en el capítulo 14, versículo 18, contenido en el Antiguo Testamento, donde leemos: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Al que te hace la guerra, no le pague con la misma forma, porque Dios peleará por ti. Jehová de los ejércitos pelea y defiende tus pleitos. No hay por qué pelear. Dios tiene el control de tus pleitos y problemas. Leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos informa que toda lucha o guerra espiritual es directamente producida por los demonios que están detrás de las personas que nos atacan. Por tanto, nuestra lucha no es contra las personas de carne, sangre y hueso, sino contra las potestades de las tinieblas que están acompañando a las personas y las influencian a causar el mal. Hay que ser muy sabio y tener mucho discernimiento para desconocer qué tipo y conocer qué tipo de demonios están influenciando, poseyendo o atacando a nuestros enemigos visibles. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 22, leemos:
No les teman, porque el Señor, tu Dios, es el que pelea por ustedes. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. El libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 13, igualmente establece: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Jehová nuestro Dios piensa y actúa de una forma diferente a la nuestra, debido a que sus pensamientos siempre son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Si Dios pensara como nosotros, el mundo ya se habría acabado, destruido por la cantidad de odio y venganza acumulados. Gracias a Dios y su forma de pensar, que es más alto que nuestros pensamientos, el que nos da tiempo para que procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es el espíritu contrario opuesto? Es el cambiar nuestra manera de pensar y alinearnos con los pensamientos de Dios para que cambie nuestra manera de vivir. Consiste en desaprender y cambiar nuestra manera de pensar. Todos tenemos dentro un alma pecaminosa y hostil, que no se doblega fácilmente, que basta que nos ofendan o nos lleven la contraria, sale inmediatamente a relucir con un contraataque, y a veces desmedido, creando situaciones en las cuales nos arrepentimos posteriormente. Estimado oyente, usted, como creyente en Dios, conocedor de la palabra de Dios o en proceso de conocerla, analice si sus pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios. O piense si todavía lo dominan los pensamientos como la ira, la venganza, el odio, las contiendas, las malignidades, las envidias, las mentiras, el desprecio, el racismo, la falsa acusación, el descaro, el engaño, entre otros. Nuestra mente pecaminosa almática es la que dirige nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras acciones, y nos conducen al mal. Y si le damos cabida al diablo, nuestra imaginación concibe el mal. Si comenzamos a pensar como Dios y nos empeñamos en respetar su palabra en nuestras vidas, seremos cambiados por el Espíritu Santo, de adentro hacia afuera, es decir, de logos a rema, de nuestro interior hacia afuera, de logos a rema, es decir, de nuestro corazón hacia nuestro espíritu. Pregunto: ¿cuántos años lleva convertido y no ha cambiado en lo básico su vida cristiana? ¿Comete usted los mismos pecados siempre? ¿Es usted un cristiano almático? ¿Todavía reacciona como los mundanos cuando se siente ofendido, tomando usted la venganza? ¿Todavía se arrepiente de sus acciones y reacciones? ¿Todavía no tiene control de todos sus actos? Piense sobre esto. Leemos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo del 1 al 17, lo que allí establece. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras, las venganzas, las iras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones
de vuestros pensamientos, los cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es decir, cualquiera que piense como los mundanos, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es decir, a aquellos que reconocen sus debilidades. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, vuestra mente. Afligíos y lamentad, y llorad por vuestra incredulidad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza por vuestro pecado. Humillaos siempre delante del Señor, y Él os exaltará. El espíritu contrario comienza cuando reconocemos nuestros errores y falta de madurez espiritual, dándonos cuenta de lo que nos falta para llegar a ser los creyentes que deberíamos de haber sido desde hace mucho tiempo. Todo creyente convertido fue convencido por el Espíritu Santo de pecado, justicia y de juicio, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo del 8 al 11. Cuando hizo su profesión de fe, ese primer momento de lucidez espiritual es conocido como el nuevo nacimiento y nos pone en la entrada del camino de la salvación de nuestra alma por la gracia. Pero no nos cambia la mente, no nos renueva la mente. Nuestra mente no es renovada, ya que la renovación de nuestra mente es un proceso de negarse a sí mismo y el menguar para obtener la mente de Cristo. El proceso de renovación mental o metamorfosis constituye el alcanzar la madurez espiritual y dejar de ser niños fluctuantes que se dejan llevar de un lado a otro, que necesitan de leche espiritual y paliativos de animación. Tenemos que comenzar a estudiar la palabra de Dios diariamente para renovar nuestra mente, para que el Espíritu Santo tenga el material para transformar nuestra manera de pensar y conducirnos a no pagar mal por mal, antes bien vencer el mal haciendo el bien. Esto tomará a lo mejor toda la vida de algunos y a otros les será más fácil. Lo importante es avanzar un paso a la vez en el camino de la santidad. De igual manera que hemos aprendido lo malo, debemos desaprenderlo, desarraigarlo de nuestra mente y comenzar a establecer la mente de Cristo. Pregúntese la próxima vez que se encuentre en una situación pecaminosa: ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesucristo? Habló para ustedes el doctor Ricardo Pachón.